Agradezco la invitación y saludo con mucha admiración y afecto a este trozo del alma que vive en Baja California, donde empieza la patria, donde ganamos la primera gobernatura de alternancia con un gran Quijote como es mi amigo Ernesto Rufo. Agradezco la presencia de la dirigencia estatal y los demás panelistas y la audiencia distinguidísima que nos acompaña hoy sábado en la mañana. Y en especial le agradezco a Eloísa la invitación. Ya ven que es tímida y débil de carácter, entonces le costó un poco de trabajo estar insistiendo para organizar y el reencuentro con varias personas como Rosario y otras. Hablemos de la educación. La educación es un tema que ocupa y preocupa a todos los mexicanos. No hay familia que no tenga esta circunstancia. En el régimen pasado tuvimos una reforma educativa que la nueva administración desmanteló y que yo mucho lamento. La anterior reforma tuvo 4 ejes principales. Primero, una educación de calidad, que ahora por atavismos ideológicos se le llama excelencia. Segundo, el poder incluir la participación de padres de familia y de maestros en contenidos educativos que ahora acaban de desmantelar. Tercero, el que todos los nombramientos de ingreso, permanencia y promoción y reconocimiento de docentes y directivos se concursaran, prácticamente se quitó. Y cuarto, el tema de la evaluación. Se creó un órgano autónomo que ahora ya no es autónomo, que lamento mucho, depende de la Secretaría de Educación Pública. Y hay muchos dramas sobre la reforma constitucional promulgada el 15 de mayo del año pasado. La parte positiva es que el 80% es nuestra, sí es nuestra, fue propuesta de Acción Nacional y de otros partidos. La parte lamentable es que los 2 ejes principales de la reforma, que eran la profesionalización docente por mérito y segundo, la evaluación, fueron prácticamente desaparecidas. A partir de la promulgación, se establecieron varios transitorios. Uno es que al 15 de mayo de este año debieran existir las leyes locales armonizadas. No todos los congresos locales lo han cumplido. Subrayo armonizar, porque no es calcar, que fue el error de muchos congresos locales, y sé que en Baja California ha habido controversia. Segundo, este año se tiene que aprobar una ley general de educación superior, es una propuesta nuestra, desde que estaba en el Senado. Tercero, se tiene que aprobar este año una ley general de ciencia y tecnología, también propuesta nuestra. Y cuarto, se va a tener que aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cómo está la circunstancia educativa? Hoy vivimos la era del hielo por el tema de la pandemia, circunstancias imprevisibles e inéditas. Más de 1.600 millones de alumnos en el mundo hoy no están en las escuelas. Estamos enfrentando una gran vulnerabilidad. Hemos modificado la convivencia humana y material. Y hay una serie de circunstancias no resueltas. Por ejemplo, a partir del 23 de marzo del año pasado, en muchos estados y en otros el 16, se cerró el ciclo escolar y no fue evaluado. Ahora estamos frente a la propuesta de iniciar el ciclo de educación básica de preescolar a secundaria el 24 de agosto, de este lunes al otro, y cerrar el ciclo el 9 de julio, pero en condiciones sumamente adversas. En el caso de Acción Nacional, nosotros desde la Fundación hemos tenido claridad de filosofía y de rumbo en el tema educativo, y entendemos la educación como un tema integral. La educación no es la escuela, la educación es durante y para toda la vida, como señala UNESCO de Naciones Unidas. Si algo hace el ser humano desde el primero hasta el último suspiro de vida, es desplegar su capacidad de aprender, de amar y de comprometerse. Y así las cosas, la educación integral incluye aspectos como son conocimientos, habilidades, valores, conductas, actitudes. Y frente a esta crisis surgen nuevas oportunidades para tener paradigmas novedosos.
y tenemos que replantearnos cuál es el papel de los agentes educativos más visibles, y los dos son los maestros y los padres de familia. No hay país del mundo que haya resuelto una integral reforma educativa sin tener de su lado a los maestros, la forma de ser de los planteles y a los padres de familia. En el caso de los padres de familia, nosotros reconocemos el derecho y la obligación primigenia de que la educación corresponde a la familia, no a la escuela. El primer daño cerebral consiste en pensar en que cuando decimos educación, se nos ocurre pensar en la escuela. No, el primer espacio educativo es la familia. Después es el barrio, la colonia, la comunidad, el sindicato, la cooperativa, la iglesia, y por supuesto que pasa también por el espacio escolar. Y por eso nosotros tenemos que reivindicar y reconocer varios aspectos. Por ejemplo, el modelo educativo actual no está diseñado para ser virtual. El plan de estudios tampoco. Los libros de texto y los materiales tampoco. Los maestros no estábamos preparados para la educación virtual, tampoco los padres de familia. Y entonces tenemos que desplegar una gran capacidad de innovación para entender que la educación debe ser creativa, activa y participativa, que nos permita identificar quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, poder identificar problemas, los recursos necesarios y las soluciones necesarias. Y tiene que pasar por aspectos que hoy a veces no reconocemos. La educación no es informar, no es solamente pasar un examen. Por ejemplo, la OCDE desde hace años hace exámenes internacionales y estos son para tres aspectos. Uno, el manejo de la lengua castellana. Dos, ciencias naturales. Y tres, las matemáticas. Nosotros entendemos que la educación es mucho más compleja y entonces necesitamos ver la parte ética, la parte valoral, necesitamos ver la parte socioemocional y ahora tenemos problemas muy difíciles. Hace tiempo uno de los grandes educadores mexicanos, el doctor Pablo Latapí, quien había sido jesuita, decía que en México habíamos confundido educación laica con educación carente de valores. Y eso es parte de lo que tenemos que subrayar. Por eso, frente al mundo que nos toca vivir, tenemos que hacer una convocatoria mucho más amplia para ver cómo es que vamos a resolver este conjunto de problemas. Por ejemplo, hoy tenemos entre otros 4. Primero, el apoyo a las familias. Este aprendizaje en casa no se da en condiciones ordinarias, porque estamos confinados y no todos tienen acceso a internet, ni a televisión, ni al trabajo tutorial. Y ahora que los padres están saliendo a trabajar, ¿quién se va a encargar del aprendizaje en casa? A mí me llama la atención la ignorancia y la superficialidad de las reacciones en el tema educativo, cuando ahora se dice, por ejemplo, que vamos a criticar si se hace o no por televisión. Ese es el instrumento, ese no es el tema. El problema que tenemos que ver de fondo es cómo vamos a apoyar a las familias y a las comunidades educativas. Segundo, tendremos que reivindicar el papel de los maestros. El maestro es el conductor del proceso de enseñanza-aprendizaje y por más uso que quieran hacer de la televisión, el papel del maestro siempre será insustituible. Tercero, necesitamos ver aspectos que son muy graves. Por ejemplo, el rezago y el caso de las deserciones. Y ya empiezan a aparecer, más allá de los números, las grandes tragedias para poder entender cómo es que nadie se va a quedar rezagado. Y como suele ocurrir frente a las crisis, lamentablemente los sectores más desfavorecidos son los que van a tener mayor impacto. Y esto va a provocar mayor pobreza y mayor desigualdad. Las estimaciones sobre los datos de pobreza en la pandemia oscilan entre 9 y 12 millones de personas más. Y esto pasa evidentemente por el tema educativo.
Y finalmente, también tendremos que ver cómo vamos a cuidar el interés superior de la niñez, y tiene que ver con aspectos garantistas sobre su bien ser y su bienestar. Por ejemplo, una parte que no se está discutiendo y que es muy delicada, tiene que ver con la salud en un sentido integral, la nutrición y el acompañamiento del proceso de crecimiento y desarrollo de una niña, de un niño o de un joven. La salud en su acepción integral sí tiene la parte física, es muy importante, y también, y no se está incluyendo, tiene la parte mental, emocional y espiritual. Y todos traemos un daño emocional, espiritual y mental que hemos venido cargando desde que hemos perdido seres queridos. A mí ya me tocó perder un hijo en estos días, en donde tenemos familiares, donde tenemos todo tipo de personas que estamos tratando de reaccionar frente a todo esto. Vamos a tener que entender cómo es que vamos a darle la dimensión necesaria. En el mundo escolarizado hoy tenemos 36 millones de estudiantes. De estos, 25 millones están cursando educación básica y hay un inmenso rezago educativo, porque aunque hay la obligación hasta del Estado de proveer la educación, teníamos, por ejemplo, al año 2017, en la población de que al menos tenía 15 años de edad, teníamos un rezago muy grande. Y en la población abierta, tenemos 31 millones de personas que no han terminado la secundaria, por ejemplo. Ya no digamos la preparatoria y la educación superior. El presidente Calderón promovió una reforma constitucional y a partir del año próximo se va a tener que proveer la educación preparatoria también, y por la última reforma lo mismo tendrá que hacerse en el caso de educación superior. En el drama social traemos historias muy complejas. No soy especialista en el trozo del alma que es Baja California. No obstante, escucho que una parte principal de la población no nació en ese lugar, llegaron de otras partes buscando mejores condiciones, algunos intentaron y fueron al norte, algunos ya regresaron, pero traemos circunstancias muy delicadas. Por ejemplo, el embarazo precoz. Somos el país de América Latina que tiene el porcentaje más grande de mujeres embarazadas en la adolescencia. Las tentaciones de la delincuencia, cada vez más que están reclutando a niñas y a jóvenes. Los aspectos de la pobreza que siguen creciendo. El drama de la desintegración familiar, que evidentemente provoca muchas cosas, porque si una niña, un niño, un joven no están en las mejores condiciones, ¿quién los va a atender? Está el tema del trabajo infantil, que tampoco hemos sabido resolver como país, el abandono escolar, la deserción, y por si esto fuera poco, tenemos problemas de un aprendizaje insuficiente, donde hay muchas desigualdades. No todos tienen acceso a conectividad, a tutorías, a la mejor atención posible, y por eso es muy importante de cara al futuro preguntarnos cómo es que podemos mejorar las cosas. Quiero sí reconocer que en Baja California hay un gran espíritu de participación ciudadana y seguramente en el panel se verá. Por ejemplo, Postlethwaite ha hecho un trabajo muy importante con algunos de los grupos de la propia sociedad y debo de reconocer y respetar todo eso. O tenemos ejemplos. En mi caso me tocó presidir la Comisión de Educación del Senado en los 6 años anteriores a esta legislatura, y don Víctor Hermosillo fue un Quijote muy importante en temas de educación superior y de otros aspectos. Y ahora que estamos iniciando el ciclo, la realidad es que estamos dando un salto al vacío y no sabemos si caemos parados, sentados, acostados, dormidos o de rodillas, porque frente al nuevo mundo, lo único claro es que todo está confuso. No todos los alumnos tienen tecnología ni conectividad,
no todos los docentes fueron preparados para esto, la circunstancia de las familias es muy variable, hay familias monoparentales, hay otros que tienen condiciones de vivienda muy diversa, y Naciones Unidas ha hecho algunas recomendaciones porque en el sentido integral de la educación se tienen que atender varias cosas que van más allá de la escolaridad. Es el caso de la alimentación, el caso de la salud, la no discriminación, el tema del medio ambiente y sobre todo el tratar de entender que tendremos que buscar nuevas habilidades transversales que nos harán diferentes frente al mundo que estamos enfrentando. Y el mundo nunca será igual. Entonces tendremos que participar de manera muy diversa, tanto en educación formal como en educación no formal. En esto, pues no hay expertos, porque en sentido estricto, experto es la persona que ya ha cometido todos los errores posibles. Aquí ni siquiera nos hemos planteado las preguntas, mucho menos podemos hablar del tipo de respuesta que necesitamos dar. Entonces, en suma, más allá de las televisoras, uno, la salud, tendremos que verlo de manera integral. Dos, tendremos que aprender a evaluar de manera diferente. Tercero, vamos a tener que apoyar mucho más a los maestros y a los padres de familia. Cuarto, tendremos que reformar el modelo educativo, el plan de estudios, los libros de texto, los materiales y la forma en que estamos evaluando. Y finalmente tendremos que tener una apreciación mucho más amplia para conocer dónde están los daños y dónde están las oportunidades. Una circunstancia que me duele reconocer, y con eso termino, es que los congresos locales, aunque tenían un año del mandato del 15 de mayo de un año al otro, prácticamente no hicieron la tarea. No nos organizamos como país para anticipar cómo es que podíamos hacer mejor las cosas. Y nosotros, cuando nos dimos cuenta que el gobierno en turno estaba traicionando la evaluación y estaba traicionando el proceso de mérito de los maestros, tuvimos que votar en contra. A mí me dolió muchísimo. Así como también cuando se hizo la ley reglamentaria, que es la Ley General de Educación. Y a veces nos preguntan, ¿no está el tema educativo? Vean las iniciativas. El 6 de febrero presentamos una iniciativa integral, profunda. Incluimos aspectos que no venían, derechos humanos, interculturalidad, temas adicionales que no habían sido atendidos, educación inicial, porque ahora la obligación no solamente va a ser de preescolar a educación superior, la propuesta de educación inicial fue nuestra. Entonces hay muchos aspectos que seguramente ustedes tendrán en sus preguntas y comentarios. En el tema educativo, a mí me gusta clasificar los temas en 4. Es un convencionalismo. 1, lo que es política pública, que le toca a los ejecutivos locales y nacional y los municipios. 2, lo que es legislación, que está en el ámbito del Congreso. 3, el rediseño institucional. Y 4, los presupuestos. Lo que voy a decir, creo que ameritaría otro evento, pero hay muchos mitos que se han creado. Soy el primero en defender nuestro voto en contra de la reforma constitucional y el primero en defender que gran parte de lo que está ahí es bueno, excepto ya destaqué 2 cosas, los concursos de evaluación y cómo quitaron el tema de la propia evaluación. En el caso de las leyes locales, mi sugerencia respetuosa es que, más allá de los números, para poder incidir en la votación del Congreso Local de Baja California, vean lo que han hecho otros estados que han hecho cosas valiosas. En el caso de Acción Nacional, tenemos 9 secretarios de Educación, los coordina Héctor Jiménez de Baja Sur. Sugiero hacer contacto con él para que vean qué es lo que están haciendo. Esto no es un tema de partido ni ideología, pero son los más afines a nosotros. Y tenemos estados como Guanajuato, que ya legislaron el tema de los padres, Querétaro, que está a punto de hacerlo, Tamaulipas ha hecho cosas valiosas, Yucatán
también, porque el objetivo es armonizar e innovar, no es calcar como lo dijimos y el propio Ricardo lo repitió. Por ejemplo, hay distorsiones. Lo que pasó en Puebla, en realidad no es Puebla, son más de 15 estados, es calca y pega, porque la ley reglamentaria, que es la Ley General de Educación, está muy mal hecha. Pasamos de una ley como 75 artículos a una ley del doble, y entonces, por imprecisiones de redacción, señalan cosas como señalaba Ricardo, por ejemplo, los bienes inmuebles. Nunca se intentó que los bienes inmuebles se expropiaran. Eso no está ni en la ley ni en la intención, pero en el fraseo puede ser posible. Es el caso también de los colores en las escuelas. Es un absurdo, evidentemente, no es tema de ley. Es el tema de los precios, en fin, como que habría que ver ese apartado para dar la batalla en la legislación local. Escucho con mucho interés desde el año 1994, y aquí estamos, por ejemplo, Rosario y un servidor, esta Ley General de Niños y Adolescentes. Algunos lo han leído y yo no comparto algunas interpretaciones. Creo que sí es importante señalar el papel de los padres de familia, pero voy a poner ejemplos y lo platicamos con Rosario en su momento. Para efectos de la ley, el artículo 13 de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes consagra varios aspectos muy importantes que invitaría a poner de relieve. Por ejemplo, el derecho a una identidad, el derecho a vivir en familia, etcétera. Son 20 derechos. Y adicionalmente a esto, vienen otros aspectos que tienen que ver con la vida familiar. A mí me sorprendió la reacción de algunos grupos en torno a esta ley que es de vanguardia. ¿Es imperfecta? Sí. Y con esto me quiero referir ahora a la educación sexual. En el tema de la educación sexual hay que darle la bienvenida como educación sexual. Pero educación sexual implica ética para ejercer la libertad con responsabilidad, implica aspectos científicos. Lo que pasa es que mezclamos lo que no hacemos. Por ejemplo, ¿a quién le toca la educación sexual? A la familia, en primer momento, y no lo estamos haciendo. ¿A quién le toca también? Al complemento en la escuela, pero se convierte en instrucción desde el punto de vista científico. Entonces ya estamos cruzando el lindero de la ley a la política pública. El reto que tenemos como país es que uno de los papeles más importantes de la vida es ser padre o madre de familia y no fuimos formados para eso. Entonces hay como tres cosas que no hacemos. Primero, el reconocer que el lugar de origen, el espacio educativo es la familia. Segundo, que como sociedad no estamos siendo exitosos en formar padres de familia. Tenemos que formar padres de familia. Ahora, ¿le toca al gobierno y al Estado? No. Pues, ¿quién lo puede hacer? Las iglesias, la sociedad civil. Tenemos que hacer formación de padres de familia. Y tercero, en temas muy sensibles como este de la educación sexual, pues la guarda cuidadosa de que sea educación sexual, ¿a quién le toca? ¿A la familia? ¿A los maestros? ¿A los especialistas? Pero no lo estamos haciendo como educación sexual. Entonces, si cuando leemos educación sexual interpretamos la realidad que no hacemos, pues evidentemente estamos en contra. Pero hay que hacer educación sexual de manera correcta. Por ejemplo, por eso destaqué, y lo digo con mucho respeto, el tema del embarazo adolescente. El tema del embarazo adolescente es un problema de educación sexual para ejercer la libertad con responsabilidad y de manera informada, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay temas que nos dividen, y no voy a defender a la ministra Sánchez Cordero, y menos en Baja California. Ya vemos lo que pasó cuando llegó a hacer un pronunciamiento constitucional y lo que la Corte determinó. Pero, por ejemplo, el PIN parental. Los invito a que estudiemos, no porque sea la única fuente, la opinión de la Iglesia Católica en materia del PIN parental. La Iglesia Católica no está a favor del PIN parental, yo tampoco. En la forma en que se está presentando. Sí estoy de acuerdo en el derecho primigenio
al derecho y a la obligación de la familia como primer espacio educativo y al papel que debemos de desarrollar. Pero detrás del PIN parental ya hay un sesgo, ya hay un estereotipo, ya hay una serie de prejuicios que se han venido cargando, sobre todo porque se hizo en otros países. Conozco también el pronunciamiento de la Secretaría de Gobernación sobre el PIN parental y yo estoy de acuerdo en la intención, pero en una forma que se dice es que cuando hablamos de educación sexual estamos entendiendo cosas diferentes. Cuando yo escucho la palabra educación sexual, yo le doy la bienvenida, siempre y cuando sea educación sexual. Si tiene sesgos, entonces ya no es educación sexual. Entonces, es un tema también de terminología. Ya no quiero abusar del tiempo porque otros tendrán mejores cosas que decir también. Rosario construyó la ley de niños y adolescentes. O sea, se votó por consenso en ambas cámaras. Solamente en el Senado hubo una abstención. Y en ambas cámaras se votó por unanimidad. Ahora, se incluyeron aspectos muy valiosos en el tema de niñez y adolescencia que no venían anteriormente. Entonces yo haría una invitación a que estudiásemos la ley con profundidad y amplitud y desde luego mejorarla. Por ejemplo, la ley aludida consagra el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, el derecho a la prioridad, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, etcétera. El problema es que a veces interpretamos las cosas de manera diferente o queremos meter todo en la ley y el problema es que la aplicación de la ley tiene otro tipo de sutilezas de carácter subjetivo. Sí traemos problemas, hay problemas en la Constitución, hay problemas en la Ley General de Educación, hay áreas de perfeccionamiento en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay que concentrarnos en este momento en la ley local, en la armonización, para que no nos metan por la rendija aspectos indeseables y que se introduzcan aspectos muy positivos de currículum local, de innovación, de participación de padres de familia. Eso no está impedido, es una oportunidad. Ahora, habrá que trabajarla con mucha acuciosidad. Entonces, el tema está lejos de ser resuelto y seguramente en la aplicación, personas como Rosario, y ya fue legisladora y también fue secretaria, tendrá sus comentarios muy enriquecedores. Entonces, creo que hay que estar abiertos, pero cuidar las nomenclaturas, porque a veces clasificamos y desarrollamos prejuicios. Y el que diga que no tiene prejuicios de no tener prejuicios. Yo admito que tengo los míos. Y cuando uno escucha a los demás coros, les digo de aprender. Y he escuchado con mucho interés a Rosario, a Everardo, a Ricardo y a todo lo que tengan que decir por la invitación.